El pleno ordinario, el último pleno del año, pleno ordinario del cuarto trimestre. Con el siguiente orden del día. Primero, acuerdos y procede sobre la aprobación del acta de la sesión del 29 del 10 del 24. ¿Leíste el acta? ¿Estáis de acuerdo? Se entiende aprobado por unanimidad. Segundo, acuerdos y procede sobre la conformidad al proyecto modificado número 1 de la humanización y mejora de la seguridad vial de la travesía Nacional 400 en Noblejas, provincia de Toledo. Tiene la palabra para explicarnos un poco el tema el concejal don Ángel Antonio Luengo Ramos. Muchísimas gracias, alcalde. Buenas tardes. Si me permite, me gustaría mandar un mensaje deseando una pronta recuperación a la portavoz del Partido Popular, a doña María del Castellar García, con quien además en estos días veníamos hablando de la posibilidad de ser flexibles en cuanto a este pleno para posibilitar su presencia, cosa que finalmente no ha podido ocurrir. Entrando en el punto 2 de los que conforman el orden del día, tal y como la presidencia lo ha relatado, de lo que se trata es simplemente, a petición de la demarcación de carreteras del Ministerio, mostrar la conformidad del Ayuntamiento Pleno con el proyecto modificado número 1 del arreglo de la reforma de la Travesía Nacional 400. Como sabrán, con fecha 29 de octubre se recibe en el Ayuntamiento el proyecto modificado y mejora enviado por parte de la demarcación de carreteras, en el cual se describen las siguientes modificaciones propuestas con respecto al proyecto original. Modificación del diámetro de la conducción de las redes pluviales de 700 a 630 milímetros, modificación del trazado de las redes de saneamiento, modificación de conexión de las redes de saneamiento con el ovoide existente, sustitución de los pozos de registro ejecutados in situ por pozos prefabricados, modificaciones relativas a la red de abastecimiento, modificaciones relativas a la red de alumbrado público, estas últimas vinculadas además con el procedimiento de licitación que el Ayuntamiento ha concluido recientemente para la renovación del alumbrado público en todo el municipio. Modificación relativa a las aceras, modificación relativa a los servicios afectados y adición de nuevas soluciones para el tráfico durante las obras. Como sabrán, la presentación del proyecto original tuvo que tener la conformidad del Pleno y así ocurre con todos y cada uno de los modificados que se puedan presentar. Hay que tener en cuenta que el proceso de elaboración del proyecto no colma en su totalidad todas y cada una de las actuaciones previstas para esa actuación. La travesía jamás ha sufrido una actuación como la que se está llevando a cabo y muchas de las circunstancias que ahora se modifican y que se traen a este Pleno para su conformidad son fruto del recorrido que se está siguiendo con ocasión de la ejecución de las obras. El artículo 4.2 de la Orden Ministerial 1160/2021 establece el marco para la celebración de sus acuerdos de entrega a los ayuntamientos y dispone precisamente que el procedimiento incluye un acuerdo como el que traemos esta tarde a Pleno. Por lo tanto, el Gobierno municipal muestra su conformidad con este modificado número 1, siempre y cuando sean tenidas en cuenta todas las consideraciones que hemos venido manifestando durante la ejecución de las obras. Y, por supuesto, una vez aprobado, copia de este acuerdo será remitido a la dirección de obra y al Ministerio para su conocimiento y efecto. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Fátima. Nosotros, en principio, siempre hemos votado a favor de todas las modificaciones que se hicieran en la carretera sin ningún problema. Lo único que sí que hemos apreciado es una modificación del presupuesto a la baja de unos 34.000 euros que pone por partida de pavimentos y firmes. Lo único a tener en cuenta, imagino que vosotros, las personas competentes que le corresponden, estaréis supervisando esa obra, que la baja de una cantidad se modifique nos resulta raro siempre y cuando no se modifiquen ni calidades ni nada que pueda afectar a lo que es el funcionamiento y a lo que se dijo desde el principio que nosotros siempre hemos estado a favor de ello. Muchas gracias. Don José Pedro tiene la palabra. En el punto de acuerdo actual no tenemos nada que añadir, está el informe técnico correcto y es un procedimiento que votaremos a favor. Muchas gracias.
Don Ángel Antonio tiene la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco el posicionamiento de los grupos. Simplemente como aclaración, esa ligera baja se refiere a la fluctuación de los precios de mercado con respecto al asfalto y el pavimento y en principio no tiene por qué afectar a la calidad. Como bien mencionaba el concejal, portavoz de Vox, el informe técnico efectivamente avala todas y cada una de las consideraciones que el modificado trae. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se entiende entonces aprobado por unanimidad de los grupos políticos. Pasamos al punto número 3. Acuerdos y procede sobre la aprobación del documento Política y guía de uso de las redes sociales del Ayuntamiento de Noblejas. Tiene la palabra don Ángel Antonio. Muchísimas gracias. Brevemente, más que venir a establecer una política de uso de redes sociales, lo que venimos es a refrendar una política de uso de las redes sociales y respaldar muchísimos de los planteamientos que desde el Ayuntamiento se vienen haciendo. Como es sabido, este Ayuntamiento mantiene un contrato de consultoría y asistencia para la gestión y tratamiento de los datos de carácter personal y tenemos a la persona de Francisco Rojas como delegado de protección de datos. Una parte sustancial de sus funciones consiste en evaluar todos y cada uno de los servicios del Ayuntamiento de Noblejas que hacen uso y tratamiento de datos de carácter personal. Lógicamente, de ese proceso de evaluación del conjunto de instrumentos de comunicación y de redes sociales que tiene el Ayuntamiento de Noblejas, incluida la propia página web, ha habido que, lógicamente, confeccionar este documento que corresponde al Pleno su aprobación. Habrán visto por su contenido que, de alguna forma, simplemente viene a establecer una serie de pautas de funcionamiento y de responsabilidades que, en gran parte, ya se vienen cumpliendo desde hace tiempo. También establece las pautas para que, si algunas de las secciones, áreas o servicios municipales desearan tener cuentas o redes sociales propias individualizadas, se establezcan, lógicamente, los procedimientos oportunos para el cumplimiento de todas las pesquisas legales con respecto a lo que es el tratamiento de datos de carácter personal. Nada más, simplemente anunciar el voto favorable. Muchas gracias. Doña Fátima tiene la palabra. No tenemos ningún problema en estar de acuerdo con el procedimiento que se tenga que hacer por la ley de protección. Sí que es verdad que cuando se nos llegó la documentación nos llegó incompleta, todo era un caos, no sabíamos por dónde llegar, pero sí que el secretario nos hizo llegar hoy mismo un correo con la documentación correcta, por lo cual siempre que las redes sociales sean de un correcto uso y de una transparencia como debe constar, con transparencia y claridad, no tenemos problema. Muchas gracias. Don José Pedro tiene la palabra. Sí, en este punto no estamos conformes con la integridad del documento. Sí que es cierto que se dan las pautas para que desde la Administración se lleve el uso de la mejor manera posible, pero también es cierto que hay puntos en los que estamos en desacuerdo, en concreto el punto de monitorizar las redes sociales por parte del Ayuntamiento de Noblejas, que hay una parte se tendrá que monitorizar en el sentido para adentro, ¿no?, de los propios usuarios que desde la Administración utilicen esas redes sociales, pero el punto 13, gestión de crisis, definición, situación en la que la imagen o reputación del Ayuntamiento puede verse afectada negativamente y cómo se gestiona, ponéis ejemplos o se ponen ejemplos de situaciones de crisis y cómo se gestionan estas actitudes de libertad de expresión por parte de los ciudadanos, porque lo que entiendo del documento, y si no es así, pues que me corrijan, efectivamente, es que por parte de la Administración del Ayuntamiento de Noblejas se va a monitorizar opiniones y comentarios de usuarios, vecinos de Noblejas, y se podrá emprender acciones contra estas opiniones que dejen en mal lugar a la Administración o la propia gestión del Ayuntamiento, conforme dice la definición punto 13, reitero, de gestión de crisis. Esto ya lo estamos viviendo, o ya hay vecinos de Noblejas que se ponen en contacto con nosotros porque desde la Administración o desde miembros de la Administración se coacciona opiniones o comentarios y digamos que este documento vendría a institucionalizar esta práctica que desde Vox, que defendemos la libertad de expresión, pues estamos en contra y salvo que la respuesta del concejal de Hacienda nos demuestre lo contrario, pues votaremos en contra. Muchas gracias. Don Antonio Luengo tiene la palabra. Si no lo he entendido mal, está usted en contra de que cuando las redes sociales municipales se utilicen para lanzar bulos
insultos, amenazas y otro tipo de comportamientos que no hay que más que poner la tele para ver lo que se está viviendo a nivel nacional, que el ayuntamiento reaccione. Entonces, le digo que estamos totalmente de acuerdo en que vamos a sacar este documento adelante. Y cuando una persona se siente coaccionada, amenazada, lo que tiene que hacer es irse a denunciarlo. No irse a verle a usted, porque yo a usted pinta de juez no le veo, y de guardia civil tampoco. Pero sí, claro, cuando hay comentarios hirientes contra la institución, ¿vale? O cuando se utilizan publicaciones de la institución, de la administración, en cualquiera de sus perfiles, para lanzar insultos, bulos o comentarios con un déficit de corrección educativa bastante acusado, lo primero es censurarlo, evidentemente. Y lo que usted llama monitorizar es simplemente hacer un seguimiento de los perfiles que se prestan ese tipo de situaciones para, lógicamente, interrumpir, lógicamente, que continúen haciéndolo. Al menos en las redes municipales. En los suyos pueden hacer lo que quieran. Pero esto no es muy distinto de lo que se está planteando a nivel nacional, de cortar canales de comunicación que, lejos de informar, lo único que hacen es enfangar. Y esto es la traslación municipal de eso que está ocurriendo a otros niveles, sí, claro. Que yo sé que a usted no le gusta, porque usted representa a un partido que lo que gusta precisamente lo contrario. Es el enfangue, el insulto, el bulo y otro tipo de situaciones, ¿vale? Como hacer fotografías a casas de concejales para montar vídeos con el objetivo de ¿qué? De amenazar y de coaccionar, ¿verdad? Pues si es ese posicionamiento, estamos todavía más en acuerdo en sacar este documento adelante, claro que sí. Muchas gracias, don José Pedro. Muy amable. Efectivamente, teníamos la sospecha de que esta propuesta de acuerdo venía en línea un poco con las propuestas que desde a nivel nacional se vienen haciendo. Nos reiteramos más si cabe, efectivamente, en que la libertad de expresión se tiene que cuidar a todos los niveles de la Administración, a todas las instancias. Y, en fin, el monitorizar, el pretender que opiniones se permitan y otras opiniones no se permitan, pues efectivamente es una falta de calidad democrática que creo que se va a aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Noblejas y que desde Vox, pues efectivamente, como ha dicho el señor concejal de Hacienda, pues no estamos por la labor de obstaculizar la libre expresión de nuestros ciudadanos aquí en Noblejas y tampoco y mucho menos a nivel nacional. Gracias. Por eso ustedes respetaron a Macarena Olona. Va a intervenir. Sí, gracias. Por eso ustedes en su partido respetaron las opiniones de Macarena Olona o del señor Espinosa de los Monteros o de tantos y tantos integrantes del partido Vox que cuando han diferido de lo que opina el líder los han cortado el cuello, políticamente hablando. Que a lo mejor de la otra manera también hubieran querido. Ese es el déficit democrático al que usted alude. Esa es la tolerancia a otras opiniones. Nada más. Es una larga discusión ya histórica. Estaba yo en la universidad, eso sí, imagínense, hace ya más de 50 años. La pregunta era, ¿hay que ser demócrata con los antidemócratas? ¿Hay que ser demócrata con los fascistas? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque como el que al lobo le va creyendo que con que le dé un no le va a morder. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se entiende aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra. Acuerdos y procede sobre el nombramiento de representantes municipales en diversos órganos colegiados. Tiene la palabra don Ángel Antonio Luengo. Muchísimas gracias, alcalde. Con ocasión de las renovaciones parciales que se han seguido en los distintos consejos escolares de los centros educativos de la localidad, resulta preciso renovar la representación municipal como continuación a lo resuelto por parte del Pleno de Organización al comienzo de este mandato corporativo. A petición del Colegio Público elevamos este acuerdo, que lo hacemos extensivo también al otro centro educativo, aún no habiéndose solicitado y habiendo sufrido el mismo proceso. Y es el de nombrar a doña Ana Belén Parra Crespo, concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Noblejas, como representante del mismo ante el Consejo Escolar
del Santísimo Cristo de las Injurias y del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, y como suplente a don Ángel Antonio Luengo Raboso, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Noblejas. Nada más. Una palabra que... Nada que objetar. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se presentan ahora. Bueno, pasamos al punto 5. Acuerdos y procede sobre la aprobación inicial de la modificación de créditos 40/2024. Señor concejal de Hacienda. Muchísimas gracias. Como consecuencia, además de la información incorporada por el secretario interventor en el estadillo de cuentas y de evolución del estado de ingresos de la corporación, se pone de manifiesto mayores ingresos efectivamente recaudados con respecto a previsiones iniciales y o modificadas respecto del ejercicio corriente 2024, que está a punto de finalizar. Llegados a esta parte del año, interesa glosar y suplementar crédito en distintas aplicaciones del presupuesto, correspondiente fundamentalmente a gastos de personal, crédito para gastos de personal, así como gastos en la 231-213, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, en la 323, 227-99.02, trabajos realizados por otros profesionales, y también en la 920-230, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. En total se suplementa crédito por importe de 480.613, que, como he mencionado anteriormente, se financia fundamentalmente, íntegramente, en mayores previsiones de ingreso efectivamente recaudadas con respecto a previsiones iniciales y o modificadas del presupuesto corriente en idéntico importe. Lógicamente, el hecho de estar al finalizar el año obliga a suplementar y a glosar este tipo de aplicaciones presupuestarias para poder llegar al cierre del ejercicio en perfectas condiciones presupuestarias y, de esa parte, reconocer en el ejercicio corriente la imputación de esos mayores ingresos efectivamente recaudados. El Gobierno, lógicamente, anuncia el voto favorable. Muchas gracias. Nada que alegar al respecto. Entendemos las diferentes partidas presupuestarias para poder terminar el año. Gracias, Fátima. Don José Pedro tiene la palabra. Sí, en la modificación 40-2024 van 40 modificaciones de crédito en el ejercicio 2024, lo que ya llama la atención. Seguimos sin informe de intervención cuando son mayores ingresos efectivamente recaudados, cosa que es una anomalía. Se está incumpliendo la ley porque necesitamos informe de intervención, aunque la alcaldía solo motive el informe de secretaría. Reiteramos y reiteraremos que se emita también informe de intervención. Luego también nos llama la atención que en las tasas hay bastantes tasas en las que se recauda más de lo que se prevé en el presupuesto, en este caso para el 2024, cuando una tasa, y así lo ha defendido el concejal de Hacienda, utilizamos tasas en la mayoría de los servicios que presta el Ayuntamiento de Noblejas. Nosotros propusimos precios públicos, utilizamos tasas porque beneficiamos, o así lo expresó el concejal de Hacienda, beneficiamos a los usuarios de estos servicios a un gasto menor, soportando al Ayuntamiento de Noblejas la diferencia. Aquí lo que tenemos es que se da el caso contrario, que recaudamos más en tasas cuando el mayor aumento de uso o de tasas lo que tendría que reflejar es un mayor coste. Entonces, esta modificación no estamos conformes conforme está traída a pleno. Lo primero porque carece de informe de intervención. Segundo, porque estamos recaudando más con tasas cuando esto es una anomalía por el propio concepto de tasas, y el concejal de Hacienda podrá dar explicación de lo mismo. Y luego volvemos a introducir 170.000 euros al fondo de contingencia, con la cifra de 1.666.000 euros. El fondo de contingencia nos trae de cabeza, porque esa cifra de 1.666.000 euros, ¿ustedes están previendo algún gasto extraordinario que saben que tienen o bien en el cajón o que les va a venir por algún juzgado? ¿Qué significado tiene volver a introducir 170.000 euros al fondo de contingencia? Dejamos la partida de la seguridad social, el programa 231, partida 16
000 en negativo. Entiendo que la bolsa de vinculación jurídica tendrá saldo, pero en estos 3 puntos no estamos conformes y votaremos en contra, obviamente. Muy bien. La palabra la tiene don Ángel Antonio Luengo. Pues tiene la finalidad, el señor concejal portavoz de Vox, de reponer lo que previamente se dispuso de ello. ¿O no es usted el que anunció aquí de que nos estábamos descapitalizando porque usábamos el fondo de contingencia para finalidades no contempladas por la ley? Pues lo estamos reponiendo. Pues no es lo que dijo usted. Pues que ya no se acuerda. Pues entonces, ante una necesidad transitoria de financiación y entendiendo que era un gasto perfectamente encajable en el fondo de contingencia, se dispuso de ello. Ahora tenemos más ingresos de los efectivamente recaudados, pues lo reponemos. Pues qué bien, ¿no? Pues no hay ningún problema. Como tampoco lo hay, lógicamente, en recaudar más crédito presupuestario en concepto de ingresos por tasas, ¿vale?, con respecto a las previsiones iniciales, porque efectivamente las tasas nunca pueden superar el coste de los servicios, pero es que ni siquiera las previsiones iniciales ni las modificaciones posteriores estaban por encima de ese coste de los servicios, ni siquiera incorporando esta recaudación sobrevenida estamos por encima del coste de los servicios, porque ya le pusimos de manifiesto en su momento con los informes económicos y con los informes de intervención que jamás hubiéramos estado por encima del coste de los servicios. Es que es básico. Claro, si venimos con estos prejuicios y con esta carencia de conceptos, pues es que es muy difícil llegar a un acuerdo. Muy difícil. Y le contesto por educación y por decoro hacia su persona, porque esta modificación financia gasto de personal. Y como usted sabe, la vinculación de los créditos de personal es completa y afecta a todo el personal del ayuntamiento. Usted debería haberse abstenido de participar y usted lo sabe. Y es que estamos repitiendo lo mismo. Lecciones sobre procedimiento cuando usted no se las aplica a sí mismo. No hay ningún problema, ni técnicamente. Y le recuerdo una vez más, ya no es la presidencia, que en el expediente hay aquí un maravilloso documento a doble cara que pone Informe de Secretaría Intervención, donde define todos y cada uno de los puntos acerca del procedimiento, ¿verdad?, y sobre la regulación que este tipo de modificaciones tiene que seguir. Y es que no hay más explicaciones, es que no hay ningún gasto sobrevenido que tengamos en el cajón. Lo único que tenemos en el cajón es la felicitación de navideña. Pero si tenemos una sobrerecaudación con respecto a previsiones iniciales modificadas, hombre, ¿no sería interesante incorporar al presupuesto para que al cierre de la contabilidad del ejercicio todo esté más depurado? ¿O qué lo dejamos en pendiente de aplicar? ¿O en imprevistos? Yo creo que el ejercicio responsable es que si se ha puesto de manifiesto esa recaudación, pues incorporarla. Y si tenemos la oportunidad de cerrar el mayor número de bolsas de vinculación y de aplicaciones presupuestarias con ese tipo de incorporaciones, pues fenomenal, incluidas las de personal, por supuesto, en donde, como repito, usted debe abstenerse de participar porque financian crédito que pagan, entre otras cosas, las nóminas y los seguros sociales de todo el personal del ayuntamiento, incluido de la persona que le obliga a usted a abstenerse, nada más. Yo pensé, don José Pedro, que dado el espíritu navideño, pues iba en este punto, usted mismo iba a decir, no puedo intervenir porque no puedo, porque estoy, no puedo intervenir. Y nos iba a felicitar, y bueno, pues de todas formas, con esto quiero felicitarle la Navidad, porque parece que no le gusta, don José Pedro, que el ayuntamiento termine el año con superávit y con buenas noticias, con superávit. Y eso que anuncia hoy, que dice, es que están ustedes esperando no sé, alguna sentencia o algo, como si metiendo miedo, lanzando pues lo que usted sabe hacer, que son los bulillos. En fin, vamos a pasar a votar. Votos a favor, votos en contra. No vale su voto, usted no puede votar. Se aprueba con 8 votos a favor. Ahora viene 2 puntos, 2 mociones, una presentada por el
Partido Popular y otra por el Partido Socialista sobre el mismo tema. Una es lo mismo sobre la construcción del Instituto de Educación Secundaria de Noblejas ya, y el Grupo Popular para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la inclusión de partida presupuestaria para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria de Noblejas para los presupuestos del 2025 de Castilla-La Mancha. Háblenos de ello. Y ahora. Muchísimas gracias. El pasado Día Regional de la Enseñanza se cumplió justo un año desde que el Ayuntamiento de Noblejas enviara la última carta en relación con la situación de silencio y parálisis en la que se encuentra la construcción del Instituto de Educación Secundaria Noblejas, código de centro 4501-13-820. Una histórica reivindicación del Ayuntamiento que se une ahora al goteo constante de denuncias y advertencias que desde distintos sindicatos de la educación como AMPE, que ha denunciado la insostenible situación en los centros educativos de la localidad vecina, donde se reciben alumnos sin tener espacio en las aulas, o Comisiones Obreras, que denuncia abiertamente la situación crítica de los centros educativos públicos, su desborde de alumnos y alumnas y cómo la única solución que se nos ofrece desde la Consejería es la instalación de barracones. La situación es altamente preocupante y no se percibe atisbo de rectificación por parte de la Administración Educativa de la Junta de Comunidades. Ha quedado documentalmente acreditado que desde el Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas se ha tratado en todo momento hacer ver que la sobrematriculación en Ocaña, en un contexto además de expansión demográfica de la zona, era un error, que se informó, muchas veces de forma personal y verbal, que el menudeo y el tráfico de drogas en la zona era una realidad y que había que atajar a través de la diversificación de la matrícula esta situación. Que los enfrentamientos y peleas entre pandillas de jóvenes era una constante y que en el interior de las aulas la situación era insostenible desde el punto de vista educativo. Una versión incipiente de lo que pasa en muchas zonas de la Sagra, pero ahora aquí en la nuestra. Ha quedado documentalmente acreditado que desde el Ayuntamiento de Noblejas se trasladó una y otra vez en sentido constructivo y desde la colaboración institucional que la solución pasaba por consolidar un eje de infraestructuras educativas en la Mesa de Ocaña, desde Santa Cruz de la Zarza hasta Yepes, construyendo el Instituto de Educación Secundaria de Noblejas que el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de la Castilla-La Mancha acordó el 14 de junio del año 2011, siendo presidente don José María Barreda. Ha quedado documentalmente acreditado que el Ayuntamiento de Noblejas lleva más de 17 años ofreciéndonos para que se haga el instituto, poniendo a disposición terreno suficiente, ofreciendo un proyecto que se pagaría desde Noblejas y cuyo anteproyecto entregó a la Administración Educativa, ofreciendo la colaboración económica mediante la entrega conveniada directa y finalista de la cantidad de dinero que hiciera falta para acometer esta inversión. Repetimos, no es que el Ayuntamiento y el pueblo de Noblejas propongan la construcción de un nuevo centro educativo, es que este instituto ya está creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Y lo que venimos a proponer es la colaboración para que se materialice realmente, porque es una necesidad urgente, de la misma forma que en otras localidades de la provincia de Toledo, como en Illescas o en Olías. Desconocemos si todos los pueblos de la región están tan comprometidos con la educación de las gentes de su pueblo y de su entorno territorial, con contribuciones tan importantes. Desde luego, de ser así, mejor nos iría. Y también ha quedado acreditado que lo único que se ha recibido desde la Administración autonómica es silencio e indiferencia. Anuncios de que se estaba buscando cualquier otra ubicación antes que hacerlo en Noblejas, bulos, evasivas, y ahora barracones, que bien podían haberse instalado en Noblejas, ya que el instituto estaba creado aquí, pero como la actitud parece ser castigar a nuestro pueblo sin importar las consecuencias, lo único que conseguimos es empeorar la secundaria en la zona. ¿Por qué este silencio atronador de la Junta indicativo de actuar contra sus propios actos? ¿Es porque el alcalde de Noblejas sostiene una posición hipercrítica con el presidente de la Junta en temas que afectan a Noblejas y en otros en los que se detecta la más absoluta ausencia de iniciativa política y de gestión, educación, sanidad, listas de espera, bienestar social, planificación territorial y de infraestructuras? ¿Hasta dónde alcanza el monopolio para insultar a un presidente del Gobierno? Si un alcalde, el de Noblejas, dice que el presidente de la Junta es un... En fin, el alcalde de Noblejas es un traidor y un desleal, pero si ese presidente dice lo propio de Pedro Sánchez, es un político coherente y con visión de Estado, bueno,
con sentido de Estado, que luego hay quien se lo lleva por el sentido oftalmológico. ¿Acaso es el segundo nivel institucional el que promueve este tipo de situaciones con Noblejas? El de los lameculos con carné de partido que lo único que interesan es afianzar su posición aplicando este tipo de políticas y de doctrinas. ¿Es creíble y serio decir y o afirmar que Noblejas no puede tener un IESO porque solo tiene 4.000 habitantes, cuando somos el único pueblo de Castilla-La Mancha con esa cifra de población, y más aún cuando se da la circunstancia de que hace 17 años, cuando este proceso se inició, a instancias de la Delegación Provincial de Educación, Noblejas contaba con 3.200. Con 3.200 sí y con 4.000 no. Llega el momento de aprobar los presupuestos para el año 2025 y no existe ni una sola referencia a la construcción del IESO, alargando ya esta situación, como decimos, más de 17 años. Y en este punto quiero agradecer a los representantes del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha la presentación de la enmienda al presupuesto de la Junta 2025 para que esta reivindicación tuviera reflejo presupuestario para el año siguiente en el presupuesto. Y desde este momento anuncio que el Gobierno Municipal de Noblejas, sus concejales e integrantes de la candidatura del PSOE de Noblejas en las últimas elecciones municipales apoyarán con sus votos la moción presentada por el Partido Popular de Noblejas en este sentido, que a partir de este momento será conjunta. Ni los desarrollos industriales que se están llevando a cabo en la zona, ni el aumento de la población en la comarca por la expulsión de población del sur de Madrid, instalada fundamentalmente en Ocaña, la sobresaturación es la única hoja de ruta de una administración educativa que parece ajena al problema que ya tenemos en ciernes. La improvisación y falta de rigor ha llevado a la misma administración educativa a aprobar deprisa y corriendo un instituto número 3 en Ocaña, durante el periodo de admisión del actual periodo educativo, conculcando el derecho a la libre elección del centro a las familias e impidiendo la continuidad, por ejemplo, de formación bilingüe en secundaria por no haber continuidad entre la formación de los centros de origen, primaria y el número 3 creado, porque no lo hay. Sin mencionar las paupérrimas condiciones en las que los alumnos y alumnas han de estar día a día denunciadas, como he dicho antes, por los sindicatos. Educación secundaria de proximidad, transporte público adecuado y seguridad de los menores son factores que no se están considerando adecuadamente en la planificación educativa de la Junta, lo que supone una desprotección que creemos atenta contra la seguridad de los menores y el derecho a la educación pública accesible. ¿O es que alguien tiene duda de que detrás de cada acérrimo debate en este pleno a cuenta de la competencia o incumbencia de que el Ayuntamiento financie el transporte gratuito a las familias con alumnos y alumnas en bachillerato, se encuentra el fundamento de que es una consecuencia colateral, inequívoca, de que no debería producirse desde hace 7 años? ¿Por qué tenemos que seguir apoyando económicamente lo que no sería necesario de tener el instituto creado? Desde este momento se acabaron las cartas y los silencios para dar paso al ruido de la justa reivindicación, para que se cumpla con Noblejas. El Ayuntamiento de Noblejas, su gobierno, su corporación, se pone al frente para iniciar un movimiento donde sumaremos a todo el que quiera acompañarnos, a todos, para llegar hasta donde sea necesario, política, administrativa, judicial y mediáticamente. Y nos constituimos como plataforma por el Instituto de Noblejas ya. Y reclamar, primero, la construcción del Instituto de Educación Secundaria número 1 de Noblejas de gestión y titularidad pública para atender la demanda real y ya existente de escolarización de educación secundaria obligatoria y bachillerato en la comarca, que ha crecido espectacularmente en los últimos años y que ayudará a descongestionar la sobrematriculación de los institutos de Ocaña. Segundo, que todas las organizaciones, entidades y personas que suscriban el presente instan a la Administración Educativa de la Junta y al Gobierno de Emiliano García Paje a conveniar la colaboración económica con el Ayuntamiento para que el instituto sea una realidad. Tercero, aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada para que esta reivindicación desde hace años sea una realidad en el más breve plazo posible y trasladar a todas las administraciones implicadas en la decisión de construir el instituto con carácter de urgencia, invitando a sumarse a este acuerdo a todas las entidades ciudadanas y organizaciones políticas que lo quieran apoyar, porque se ha acabado el jugar con la educación de nuestras futuras generaciones de hijos e hijas y desde luego lo que se ha acabado es reírse de Noblejas. Nada más. Gracias. Tiene la palabra para defender también su propia moción, doña Fátima. Como ha reflejado Ángel Antonio, las enmiendas por parte del Partido Popular de las Cortes se presentaron que fueron rechazadas el día 2 fueron rechazadas, por lo cual nuestra moción expuesta aquí hoy
es que en el año 2007 los grupos políticos Partido Popular, Partido Socialista del Ayuntamiento de Noblejas aprueban por unanimidad en pleno la cesión de los terrenos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la construcción de un instituto en la localidad de Noblejas. En el año 2011, por el decreto 60/2011 del 14 de julio, se crea, como bien se ha dicho, el Instituto número 1 de Noblejas con el código 45013820, firmado por José María Barreda y la consejera de Educación, María Ángeles García Moreno. Desde el 2011 hasta la actualidad han transcurrido 3 legislaturas. La primera con un gobierno regional del Partido Popular, las 2 siguientes con un gobierno del Partido Socialista, durante las cuales desde el Ayuntamiento de Noblejas se ha continuado instando a las instituciones regionales para el comienzo de los trámites, tanto administrativos como económicos, para la construcción del mencionado instituto, sin obtener resolución positiva alguna. En la legislatura actual, también gobernada por el Partido Socialista, tampoco se ha obtenido ninguna respuesta a las peticiones formuladas sobre este aspecto. Nos encontramos que después de más de 13 años desde la aprobación del decreto donde se aprueba el instituto, no se ha producido ningún avance en este sentido. A esto debemos añadir 2 aspectos importantes a considerar. En primer lugar, destacar el aumento de población que ha ido experimentando tanto la comarca de Ocaña como la localidad de Noblejas, que hacen necesaria e imprescindible la implantación de un nuevo instituto en la zona, y más concretamente en las localidades de Noblejas. Y en segundo lugar, debido principalmente al motivo expuesto, la masificación en las aulas de los institutos de Ocaña, que revierte de un detrimento en la educación de los jóvenes de nuestro pueblo. Es por lo que consideramos que es necesaria la implantación de un nuevo instituto en Noblejas, que ya está autorizado con número de código asignado y que desde el Partido Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha presentado una enmienda a los gastos de los presupuestos regionales de 2025 para la inclusión en los mismos de la partida presupuestaria, por importe de 2 millones de euros con destino de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en Noblejas, siendo rechazada esta enmienda en la comisión del 10 de diciembre de 2024. Por lo cual, el Partido Popular solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la inclusión en el capítulo 6 de inversión dentro de la sección de Educación, Cultura y Deportes del programa 422B de una partida presupuestaria para la construcción de un instituto de educación secundaria en Noblejas con una dotación de 2 millones de euros para los presupuestos de 2025. Dan cuenta a la mayor brevedad y en la última instancia del presente acuerdo al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, previo a la aprobación de los presupuestos regionales del 2025. Dar cuenta a los presentes acuerdos de los portavoces de los grupos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha y dar cuenta del presente acuerdo al presidente de Gobierno, a la ministra de Hacienda y Función Pública y a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Desde el Grupo Popular de Noblejas estaremos para todo lo que se necesite para apoyar este proyecto. Muchas gracias. Don José Pedro tiene la palabra. La palabra respecto de cuál moción o respecto de... Puede usted hablar de las 2 o de la que usted quiera. Estamos en el punto 6 y el punto 7 al mismo tiempo porque decimos los 2 lo mismo. Hable usted, por favor. Bien, pues solo me queda decir que desde el momento en el que pudimos leer la carta que el señor alcalde dirigió al presidente de las Cortes, solicitamos la documentación oportuna tanto a la Junta de Comunidades como al Ayuntamiento de Noblejas. El Ayuntamiento de Noblejas se prestó a darnos todo el expediente con la documentación que obra respecto a la construcción del Instituto número 1 de Noblejas. Estamos a favor de las 2 mociones de ambos partidos. Sí que es cierto que ha habido una dejación, porque son 13 años. Yo mismo estudié en Barracones, en el IES Miguel Hernández, y que sirva pues, este pleno
con las dos mociones PP, PSOE, nosotros nos vamos a unir a todas estas iniciativas para que, no ya por los alumnos de Noblejas, que también y prioritariamente, sino para garantizar la educación de calidad de los ciudadanos de nuestra comarca, porque esto afecta a la comarca y todos tenemos, pues, en fin, vecinos y conocemos las circunstancias. Bien. Desde Vox seguiremos también adicionalmente nuestro camino trabajando para motivar esta creación, pero sucintamente estamos de acuerdo con PSOE y PP de Noblejas en reivindicarlo. Muchas gracias. Pido a los portavoces de los grupos que con las dos mociones hagan una conjunta, pero vamos a votar las dos mociones a la vez y ya os ponéis de acuerdo para hacer una que refleje lo que habéis dicho todos. ¿Votos a favor? Se entiende que se aprueba por unanimidad de todos los grupos. Pasamos al punto 8, dación de cuenta de la composición de la Comisión de Seguimiento de Medidas Antifraude de Fondos Europeos, dación de cuenta de las modificaciones de crédito, dación del informe técnico, modificación número 5 de la norma subsidiaria de planeamiento de Noblejas, luego decreto de la alcaldía, que los habéis tenido, propuesta de urgencia, si hay alguna propuesta de urgencia. ¿Hay alguna propuesta de urgencia? Parece que no. Y el punto número 13, que es ruegos y preguntas. Si hay algún ruego, alguna pregunta de algún grupo, tiene la palabra don José Pedro. Una pregunta a la alcaldía, y es el motivo por no registrar las propuestas de acuerdo que enviamos en tiempo y forma a la Administración de Noblejas para debatir en este pleno. Portavoz del Partido Socialista. Si se me permite la presidencia, procedo a dar contestación inmediata. Sus mociones sí fueron registradas. Lo que no fueron es incluidas en este pleno ordinario, sin perjuicio de que puedan ser incluidas en siguientes convocatorias, como viene siendo costumbre y meterada en este ayuntamiento. Entre otras cosas porque en modo alguno se conculca su derecho a la participación en los asuntos públicos, habida cuenta de que de esas mociones, 4 o 5 creo recordar que eran, una de ellas, la del agua, eso está más que debatida en este pleno, son planteamientos reiterantes. La de vehículos también ha sido debatida, ¿vale? También a resultas de, creo que una moción suya o de una alegación con respecto a un asunto de carácter económico. El tema de la sindicatura de cuentas, que usted reclama su presencia, su advenimiento, también fue debatido en este pleno. Con respecto al tema de las plusvalías, que también presenta mención, también se ha debatido de forma recurrente en este pleno, y además le añado que es que el contenido de la moción es innecesario porque no hay nada que revisar, porque el ayuntamiento no liquida cuando hay minusvalía, ni cuando lo aprecia de oficio ni cuando lo solicitan los contribuyentes. Si no se liquida cuando hay minusvalía, ¿cómo voy a revisar lo que no se ha liquidado? No tiene mucho sentido. Y la última, con respecto al tema de las cámaras, pues es que yo celebro que usted venga a presentar una moción para tratar un asunto que fue propuesto además por la candidatura socialista en su programa electoral, y como ya he explicado en alguna ocasión, depende fundamentalmente de la terminación de la travesía nacional 400 para fijar lógicamente la instalación de cámaras para el control de accesos en el municipio y luego en el interior, pero a través de esa instalación. Por lo tanto, no es urgente porque es un tema que todavía nos va a llevar algunos meses. Casi que le he contestado a todo lo que plantean las mociones, pero bueno, habida cuenta de su interés, no creo que la alcaldía presidencia tenga ningún problema en incorporarlas en futuras convocatorias del pleno de la corporación, nada más. Podría hacerse en el pleno de enero. Bueno, ha llegado el momento de despedir el año. Esperemos que nuestra compañera ya esté bien. Eso iba a decir, gracias por la atención de reemplazar el pleno un poquito más tarde, pero los médicos, cuando queremos que nos den el alta y no nos lo dan, no podemos hacer nada. Bueno, pues esperemos que nuestras familias estén bien en los días bonitos que llegan y que podemos estar juntos.
y que felicitarnos y que el año que viene sea mejor todavía que este y que por lo menos podamos llevarnos cada vez mejor, que es lo más importante. Queda en pie el año que viene la lucha por el tema del instituto. Me parece que es una lucha que hay que mantener hasta que se ponga la primera piedra y hasta que se ponga la última piedra del instituto. No hay más asuntos que tratar. Felices Pascuas a todos. Se levanta la sesión.